Bendecidos, el cafecito de las 3. Es un gozo, un privilegio poder compartir con cada uno de ustedes la poderosa palabra del Señor. Hoy quiero ir al Evangelio según Mateo. El Evangelio según Mateo capítulo 16. Capítulo 16, verso 13 nos dice la palabra, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el ungido, tú eres el enviado, tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esta revelación, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sobre esta revelación, sobre esta roca, sobre esta revelación, que Él es el Cristo, que Él es el Hijo del Dios viviente, que Él es el ungido. Y sabemos que la palabra nos dice en Hechos capítulo 10, verso 38, dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba o está con él. Sabemos que cuando dice que tú eres el Cristo, tú eres el ungido. ¿Y qué hace la unción? Remueve toda carga y pudre todo yugo. Remueve toda carga y pudre todo yugo. Vemos esta pregunta que Jesús le hace a sus discípulos. Y en esta pregunta, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Y vemos que de esta pregunta depende nuestra comunión con el Señor, nuestra eternidad. Porque cuando sabemos, tú eres el ungido, Señor, tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres mi Señor, tú eres el ungido, que pudres todo yugo, que remueves toda carga. No hay nada difícil o imposible para ti. Sobre esta roca, Él dice, sobre esta revelación de que Él es el Cristo, que Él es el Hijo del Dios viviente, Él dice: voy a edificar mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vemos que en esta revelación depende, ¿verdad? Vemos que cuando tenemos esta verdad en nosotros, Señor, tú eres el ungido, Señor, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres mi sanador, tú eres mi proveedor, tú eres mi buen pastor. Te doy gracias, Señor, porque tú eres mi salud divina, tú eres mi vida eterna. O sea, cuando entendemos, tú eres todo lo que yo necesito, está en ti, Señor. Aleluya. Y vemos que aquí Pedro recibe, y Jesús se lo dice: esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, mi Padre que está en los cielos. Ahora vamos a continuar leyendo. Y mira lo que nos dice esto. Vamos al verso 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta revelación edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra
será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús, el Cristo, Jesús el ungido, Jesús el enviado del Padre, que vino, dice la palabra, que el Padre envió su palabra y nos sanó y nos libró de toda ruina. El enviado, que nadie dijese que él era Jesús el Cristo, Jesús el enviado del Padre para sanar y librar de toda ruina. Salmo 107, verso 20, te lo dice bien claro. Sabemos que sigue diciendo, verso 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales, sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Vemos que Jesús estuvo compartiéndole, hablándole que era necesario, que él iba a padecer por nosotros, que él iba a dar su vida. Pero vamos a ver aquí a Pedro, el que tuvo una revelación que Jesús le dijo, bienaventurado eres. Vemos que por la mañana tiene esta revelación del Padre Celestial, ¿verdad? El Padre le revela esta verdad: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Pero vemos en el verso 22 que ese mismo Pedro, mire lo que le dice. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, ahí vemos que le da la espalda, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y ahí lo vemos. Vemos el Pedro que tuvo por la mañana, vamos a decir, ¿verdad? Esa revelación: tú eres el Cristo, tú eres el ungido, tú eres el Hijo del Dios viviente. Por la tarde le dice: Señor, ¿cómo que tú vas a morir? Pero mira, no tienes que padecer. ¿Y qué hace Jesús? Le da la espalda y le dice: quítate de delante de mí, quítate. Dice: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Entonces pagará cada uno conforme a sus obras. ¿Se acuerdan? Jehová Gomola, el que paga a cada uno conforme a sus obras. Y aquí lo dice, verso 27 del Evangelio según Mateo 16, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Voy a leer el verso 28 una vez más, que lo tengo bien marcado y se me hace un poquito difícil verlo, pero en el nombre de Jesús, verso 28 de nuevo, y usted lo está leyendo en su casa también, ¿sí? Y si lo estás escuchando en el camino, cuando llegues a tu casa, abre la Biblia y míralo en el nombre de Jesús, verso 28. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Aleluya. Aquí vemos algo tan poderoso. Vemos a un Pedro que recibe esta revelación del cielo, recibe esta revelación del Padre Celestial de quién es Jesús, el Cristo, el ungido,
el Hijo del Dios viviente. Pero vemos que la revelación está en que Jesús murió, que Jesús se hizo pecado con nuestro pecado, que su cuerpo fue partido. Fíjate, para que nuestro cuerpo esté sano completamente. Él probó la muerte para que nosotros tengamos vida y vida eterna, vida abundante. Aquí ahora, en el nombre de Jesús y en el más allá la vida eterna. Vemos que la revelación que Pedro tuvo, ¿verdad? Tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Vemos que luego cuando Jesús comienza a hablar de su muerte, comienza a hablar de su sacrificio, comienza a hablar de la voluntad del Padre en su vida, ¿verdad? Que era pagar el precio. Dice, la paga del pecado es muerte. Jesús murió, él pagó la deuda con su vida, derramó su sangre, cada gota de su sangre. Vemos que ahí Pedro en la carne, no en el espíritu, Pedro en la carne le dice, Señor, que esto no te acontezca, ten compasión de ti mismo. Y vemos que ahí Jesús le da la espalda, dice, volviéndose, le dijo, quítate de delante de mí, porque me eres tropiezo, Satanás. Y ahí los reprende. Ahora, una de las cosas que podemos ver en esta porción del Evangelio según Mateo, capítulo 16, vemos que Jesús no va y le dice, ay, Pedro, perdóname. Ay, Pedro, quiero pedirte perdón, espero que no te hayas ofendido. No, en ningún momento. Él no hizo eso. ¿Por qué? Porque él habló. ¿Quién estaba hablando a través de Pedro? No era Pedro, era el mismo diablo mentiroso. Y ahí mismo vemos que Jesús le da la espalda, quítate de delante de mí, y le habla directamente. Y hay veces que cuando somos reprendidos, pensamos, ay, pero mira qué cruel, ay, qué difícil. No, ¿sabes qué? ¿Cuántas veces sabemos que está la voz del espíritu y está la voz de la carne, ¿verdad que sí? Y entonces, ¿cuál de las dos tú le vas a dar lugar en tu vida? ¿A cuál te vas a ceder? Fíjate, es algo que tenemos que pensar. Hay veces que dices cosas que no es del Espíritu Santo y necesitas ser reprendido. ¿Y te vas a ofender? Jesús no le dijo, ay, discúlpame. Y vemos que en los tiempos que estamos viviendo, hay que estar, bueno, nosotros no, pero que hay personas que necesitan que le estén pidiendo disculpas y, ay, no te ofenda. Ay, por favor, espero que esta palabra no te ofenda. Ay, no, en ningún momento. Tenemos que saber que cuando es de Dios, aleluya, y cuando no es de Dios, no, en el nombre de Jesús. Y Jesús no volvió atrás y no le dijo a Pedro, ay, Pedro, espero que no te hayas ofendido por lo que te dije. No, en ningún momento, en ningún momento. Él lo detuvo porque en ese momento, ustedes saben qué estaba haciendo Pedro, estaba reprendiendo a Jesús. Él estaba reprendiendo a Jesús, estaba reprendiendo o estaba, ¿verdad? Reprendiendo la autoridad. Jesús está hablando. El Hijo de Dios, el Cristo, el enviado con un propósito, estaba hablando de su muerte, estaba hablando de su vida. Y aquí viene Pedro a decirle a él, no, que esto no ten compasión de ti mismo. Ten compasión de ti mismo. No. Vemos que Pedro estaba corrigiendo, no, sabemos que no era Pedro, era el mismo. Por eso dice, quítate de delante de mí, Satanás. Vemos que por la mañana tiene la revelación y entonces tenemos que tener cuidado cuando Dios te habla. Que no entre la arrogancia y pienses, y el orgullo y pienses, pues todo lo que venga a mi mente o todo lo que yo perciba o lo que yo creo que es, lo voy a decir. No siempre es Dios, en el sentido, ten cuidado. Ten cuidado. Pedro pensaba, oh, wow, mira, tuve esta revelación, pues déjame decirle ahora al Señor, no, Señor, no mueras. No, Señor, ten compasión de ti mismo. Quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. No, para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Él vino con ese propósito. Por eso cuando él está en Getsemaní, él dice, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y vemos que en ese momento él se levanta y él va. Y vemos que él paga el precio. Y aún en la cruz, Padre, no le tomes, vela en cuenta. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Vemos que él paga el precio. Él vino a morir.
Él vino a morir. Él vino a pagar el precio. Él vino a hacer la voluntad del Padre. En Isaías 53 te lo dice tan claro, que el sacrificio, ¿verdad? El precio que Él pagó por nosotros. Dice que la voluntad de Dios en Él fue prosperada. ¿Por qué? Porque Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces cada uno de nosotros tenemos que saber, tener discernimiento cuando es Dios hablando, cuando es revelación del cielo, cuando es de Dios y cuando no es de Dios. Y entonces saber cuándo hablar y cuándo no hablar. Y cuándo es del Espíritu y cuándo no es del Espíritu, en el nombre de Jesús. ¿O qué hacemos? Oramos, Señor. Te pido discernimiento en el nombre de Jesús. Guárdame, papá. Revélate, Señor. Háblame en el nombre de Jesús. Háblame en el nombre. Guíame, Señor. Condúceme, Padre amado, en el nombre de Jesús. Unge mis oídos. Unge mis ojos. Unge mi corazón, Padre amado, en el nombre de Jesús. Y pon guarda en mi boca. En el nombre poderoso de Jesús, que seas tú, papá. Que seas tú, Señor, en el nombre de Jesús. Y te doy gracias, Padre. ¿Y sabes qué? Aquí está la clave. Cuando te llenas de la palabra del Señor, cuando la palabra de Dios está abundando en tu corazón. Si usted no escuchó el cafecito de ayer de las 3, escúchalo. Hablamos, ¿verdad? Que la palabra del Señor, cuando su palabra está permaneciendo en nosotros, Jesús permaneciendo en nosotros y su palabra, vamos a pedir, vamos a hablar, vamos a decir lo que Él dice y vamos a saber cuando esta es la voluntad de Dios, esto no es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra está abundando en nuestro corazón. El Espíritu Santo es el que nos da la revelación, es el que nos, ¿verdad?, alumbra los ojos de nuestro entendimiento, es el que vivifica la palabra en nuestras vidas en el nombre de Jesús. Entonces le decimos, Señor, mis tiempos están en tus manos, Señor, pon guarda en mis labios en el nombre de Jesús. Si tienes un sueño, si tienes, ora, Señor, si esto es tuyo. Padre amado, te doy gracias. Yo te lo entrego a ti, papá. Si es un sueño, si es negativo el sueño, eso es Dios, entonces revelándote para que interceda, para que lo canceles en el nombre de Jesús y comiences a orar. ¿Y cuál es la oración poderosa? La oración en el Espíritu. Porque tú no sabes lo que estás orando, pero estás orando la perfecta voluntad del Padre, porque el Espíritu Santo intercede por medio de nosotros con gemidos indecibles. Oramos en el Espíritu, si es algo bueno, si es algo negativo, oramos en el nombre de Jesús. Si es negativo, lo cancelamos y lo declaramos inoperante en el nombre de Jesús. Y si es algo bueno, oramos en el nombre de Jesús, que todo estorbo, que todo lo que quiera detenerlo sea removido en el nombre de Jesús. O sea, oramos y oramos en el Espíritu. La oración intercesión, cuando oramos en un grupo, dice, uno echará a correr 1000 y 2 echarán a correr 10,000. Y vemos que solamente un 10% de la iglesia participa de la oración intercesión y no debe ser así, porque es la oración poderosa cuando estamos juntos en armonía y estamos orando, intercediendo. Es poderoso realmente. Si usted me da a mí la oración intercesión cuando estamos en un grupo orando, intercediendo en el Espíritu, es poderoso realmente. Jesús dijo, y creo que está aquí mismo, vamos a verlo. Mateo 18, vamos a ver. Sí, dice, de cierto os digo que todo lo que atáis, perdóname, todo lo que atéis, aleluya, yo sabía que no sonaba bien, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Allí estoy yo en medio de ellos. Y por eso la oración, intercesión, y vemos que, como te dije, solamente un 10%, y esto lo han dicho, ¿verdad?, muchas personas, solamente un 10% participa de la oración intercesión. No debe ser así. Pero sabemos que el diablo no quiere que tú ores y seas parte, sea uno de esos 2 y 3 que se reúnan ahí en oración intercesión. A él no le conviene y por eso te pone muchas distracciones, te da cansancio, es el tiempo de fregar, es el tiempo de ver la novela, es el tiempo de hacer esto. No. Primero Dios y todo lo demás que
se ponga, ¿verdad? Se hace luego. Pero la oración intercesión, cuando tú te pones en la brecha por otro, tú vas a ver que cuando te corresponde a ti buscar y ¿verdad? Tiempo de, vas a ver que vas a recibir, porque estás sembrando, estás dando, estás sembrando, estás orando por otras personas que no pueden orar. Entonces ahí Dios, es una siembra lo que estás haciendo realmente en el nombre de Jesús. La oración e intercesión es poderosa. Y aquí lo dice bien claro, el Evangelio según Mateo 18:18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aleluya, aleluya. Poderoso realmente, poderoso, en el nombre poderoso de Jesús. Le damos gracias al Padre Celestial y le damos gracias al Señor por la revelación de que Él es el Cristo, el enviado del Padre Celestial. Él es el ungido que remueve toda carga, pudre todo yugo. Aleluya. Él es nuestra vida eterna. Él vino a deshacer las obras del maligno en tu vida, en la vida de tu familia, en la vida de tus hijos, en el nombre de Jesús. Y por eso estamos llamados a conocer al Señor, estamos llamados a tener esa comunión íntima con el Señor. Aleluya, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ese es el cafecito de las 3. Si no le has dado like a nuestro Facebook, dele like. Si no te has suscrito aquí a nuestro canal, suscríbete. En el nombre de Jesús, compártelo en privado. Aleluya, Dios es bueno, Él es maravilloso. Y mañana estaremos nuevamente compartiendo el cafecito de las 3. Bendecidos.